Y quiero que me acompañen hoy, vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y vamos a ir a un pasaje muy conocido y también muy actual que se encuentra en el capítulo 24 de Mateo y versículo 3. Mateo 24, 3. Lo hemos leído en muchas ocasiones, lo hemos compartido, estudiado, pero creo que hoy el Señor tiene nuevamente algo especial para nosotros en este pasaje, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, y estando Él, o sea el Señor Jesús, dice, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más, ¿verdad? Porque estamos necesitados de su palabra y de su revelación. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar, porque tú nos visitas. Te pedimos que tú nos hables, Señor, una vez más. Somos necesitados de ti, de tu palabra, Señor. Y queremos también que nuestra vida sea una buena tierra. Gracias por la vida de mi hermana Silvia, de mi hermana Rosita, de mi hermana Mirnita, cada uno, Señor, de los que hemos venido, los que no pudieron estar, Señor, bendícelos también, tú conoces su corazón, y que nuestro corazón sea buena tierra para llevar fruto, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Fíjense que estamos viviendo momentos proféticos, ¿verdad? Si lo podemos llamar de esa forma, porque nos ha tocado ver a nosotros cosas que la Biblia había anunciado con mucha anticipación. Cuando nosotros vemos en el libro de Daniel que Dios le empieza a revelar al profeta Daniel, a este siervo de Dios, y le muestra muchas cosas del fin. Algunas de las que más me impresionan es que dice, y las personas correrán de aquí para allá, dice. Hoy vemos cómo con los aviones, con los jets supersónicos, con el tren bala, ¿verdad? Se transportan rápidamente de un lugar a otro y la palabra se ha cumplido. Y también menciona algo que a mí me impresiona bastante, que dice, y la ciencia, dice, se aumentará. Hoy, por ejemplo, el hecho de que podamos salir a través de internet, llegar a otras personas también necesitadas de la palabra de Dios, es también una muestra de esa ciencia, de cómo ha aumentado, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan los televisores de antes, aquellas grandes cajas, ¿verdad? Sí. Y ahora un cuadro prácticamente colgado en la pared. La ciencia ha aumentado. Y cuando Dios le empieza a revelar tantas cosas a Daniel, Él le dice, sella la profecía, dice, y guárdala para el tiempo del fin, dice. Porque tú irás y descansarás con tus padres, dice. Pero viene un tiempo del fin donde esto va a volver a surgir. Y Daniel va a descansar. Muere, lo sepultan y las palabras quedan selladas. Pero luego del Nuevo Testamento, cuando el Señor se le aparece a Juan, el apóstol de Jesucristo en la isla de Patmos, le dice, no selles las palabras de esta profecía, dice, porque el tiempo está cerca, dice. Ahora miren qué tremendo, porque estamos hablando de un evento que sucedió hace 2000 años, pero que empieza a anunciar los tiempos del fin. Y entonces empieza a mostrar un montón de cosas, porque Dios no se mueve por fechas, no se mueve en el tiempo humano. Hemos oído, ¿verdad?, que habla la Biblia del, mejor dicho, en la Biblia aparecen dos palabras, ¿verdad? Una es el kairos, que es la palabra griega de kairos, que es el tiempo de Dios, y la otra es el cronos, ¿verdad?, que es el tiempo humano. Pero Dios no se rige en el tiempo humano, sino que Dios se rige en su kairos, en el tiempo. Por eso es también muchas veces que cuando recibimos una promesa de Dios, a veces decimos, Señor, ya tardó mucho tu promesa. Pero dice la Biblia que para el Señor un día es como 1000 años, dice. Y 1000 años como un día. Él se mueve en otra dimensión de tiempo.
Sin embargo, muchas de las cosas que hoy estamos viendo fueron anunciadas de antemano en su palabra, como señal, como diciendo Dios, no voy a poner una fecha, no les voy a decir de aquí a 5,000 lunas o de aquí a tantos días, porque en esos tiempos ya habían calendarios. Si ustedes ven cuando la Biblia habla, y en el año 3 del rey fulano de tal, contabilizaban los tiempos. Pero Jesús no quiso contabilizar el tiempo así, sino que puso señales y habló proféticamente, porque la profecía es hablar de lo que aún no es, hablar de los acontecimientos futuros, ¿verdad? Eso es parte de la profecía, para que cuando sucedan, entonces decimos, es cierto, si eso ya lo habían anunciado. ¿Se recuerdan aquellos discípulos que iban camino a Emaús, verdad? Esos discípulos que van caminando a Emaús les dicen, pero y miren, ¿no se recuerdan que la Biblia decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que fuera crucificado? Y no en Isaías menciona que fue azotado por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, y en su llaga hemos sido curados. Y ellos, sí, ¿verdad? A ellos les había tocado vivir esa profecía, como los que estaban en el templo cuando Jesús llega en una oportunidad y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y todos, ¡hala, qué lindo habla este muchacho, ¿verdad? El hijo del carpintero. Qué bonito todo, cómo se expresa. Y de pronto se detiene y hay un silencio, me imagino yo. Y luego el Señor dice, hoy, dice, se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Ahora, hoy nosotros somos una generación profética y bendita. Fíjense que en el templo de Jerusalén había unos personajes que esperaban la venida del Señor. Dice, ¿se recuerdan ustedes de esa historia? Y el Señor les habla y les dice, miren, hoy en el templo, hoy van a ver cumplida la profecía, van a cumplir. Pues eso nos está pasando hoy a nosotros. Ahora creo que quizás sea parte de la naturaleza humana, ¿verdad? De querer saber acerca de los tiempos del fin, o querer conocer acerca del futuro. Estudiábamos el otro día en el libro de los Hechos, ¿verdad? Que había una mujer que tenía espíritu de adivinación, dice, y que habían personas que la manejaban y les generaba ganancia, ¿verdad? Quiero una consulta aquí con nuestra vidente o con nuestra medium o no sé qué, que el Señor reprenda, ¿verdad? Toda hora de las tinieblas. Pero llegaba la gente y tomaban sus sesiones para conocer acerca del futuro y no ser sorprendidos en lo que iba a acontecer, ¿verdad? Luego, si nosotros seguimos viendo en la historia, yo me ponía a pensar que en los tiempos de la Guerra Fría, ¿verdad? Cuando estaban las grandes superpotencias, ¿verdad? Rusia y Estados Unidos, y con armas atómicas y haciendo pruebas nucleares. Estaba viendo esta semana una película de la bomba atómica, como devasta totalmente, y en YouTube hay varios videos, ¿verdad? Pero, ¿qué hacían ellos? Decía que no nos sorprenda, que no nos agarre desprevenidos, mandemos espías, espiemos lo que están haciendo, y se volvió tan famoso eso en esa época, ¿verdad? Ahora acá los discípulos también se acercan con Jesús, porque yo me imagino que en algún momento recordaron y dijeron, miren, oyeron lo que Jesús dijo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué habla, verdad? ¿De qué está hablando? Porque en un versículo anterior los discípulos le decían, Señor, mira este templo, mira los monumentos que han hecho aquí en Jerusalén. Y Él les dijo, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba viendo con anticipación lo que iba a suceder. Se estaba anticipando. Y entonces yo me imagino que los discípulos recordaron y dijeron, miren, ¿se acuerdan? ¿Y alguien entendió al maestro? No, pues no le entendí. Y
Pero ¿se acuerdan aquella vez que no entendimos la parábola del sembrador? Y él nos preguntó si habíamos entendido o no, y le dijimos que no, y él nos explicó. Y entonces vienen los discípulos, y en el siguiente verso, dice, ya estando sentado en el monte de los olivos, se le acercan así aparte. Yo me imagino así como, maestro, perdona, ¿te podemos hablar un momentito? Aquí tenemos unas dudas. Sí, dígame. Yo me imagino, porque así dice la Biblia, ¿verdad? Dice, se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Tú estás anunciando una destrucción sobre Jerusalén, porque estaba anunciando una destrucción que venía para su pueblo, para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Y entonces ellos dicen, mira, dinos cuándo serán estas cosas. Y luego habla de 3 acontecimientos muy importantes, porque miren lo que dice. Primero dice, dinos cuándo serán estas cosas, la destrucción del templo. Luego le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida? Otro acontecimiento. Y por último le dicen, y del fin del siglo. 3 acontecimientos. Y entonces esto es algo importante para iniciar el día de hoy, porque ha habido mucha confusión en el pueblo de Dios, ¿verdad? Decía uno de mis pastores, que Proverbios habla que la vida del justo es como la luz de la aurora, dice, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Esa es la vida del justo. La vida del impío es al revés. Está bien o comienza bien o más o menos y se va degradando, ¿verdad? Hay gente que se va metiendo en lo malo, se mete en el rock, por mencionar algo, ¿verdad? Demasiado satánico, si pudiéramos mencionar, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y va cayendo en drogas y va cayendo en un montón de cosas. Entonces, en lugar de haber una evolución en el mundo, va habiendo una involución, ¿verdad? Miren, nosotros basta comprender en la televisión, no necesitamos esperar una franja de adultos. Las mismas caricaturas de los niños les están enseñando cosas que son contrarias a la Biblia. Se está sembrando, se está bombardeando, porque los niños están siendo atacados, como fueron atacados en el tiempo de Jesús cuando mandaron a matar. Venía una liberación para el pueblo de Israel, maten a los niños. En el tiempo de Egipto venía una liberación para el pueblo de Israel, también maten a los niños. Y hoy en día también el enemigo está tratando de matar a los niños y ha levantado una nueva generación como la que habla 2 de Timoteo 3, que dice irreverentes, desobedientes a los padres, blasfemos, irrespetuosos. A veces hablamos, ¿verdad?, con las nuevas generaciones y decimos, ay Dios, agradece que no te tocó estar con mi abuelita, un chancletazo te hubiera pegado por insolente. Hoy no, hoy sobre todo en los países, y con todo respeto lo digo, desarrollados. Si un padre quiere corregir, como dice la Biblia, con vara a un hijo, se puede ir a quejar a la policía y dice, mi padre me agredió, y ahí va el padre preso. Entonces, como ya no hay corrección, hay libertinaje y hay desenfreno en todo lo que está pasando en el mundo, y nos estamos enfrentando a esa última generación que habló la Biblia, o que habla la Biblia, que menciona. Pero entonces vienen los discípulos y dicen, bueno, Señor, nosotros queremos saber acerca de los tiempos del fin. Y hoy en día mucha gente quiere saber acerca del tiempo del fin, pero es arma de 2 filos. Es algo peligroso, puede ser peligroso porque así como se levantan siervos de Dios para hablar de la verdad y enseñar acerca de lo que menciona la Biblia, se levantan falsos. Ahí está el famoso Nostradamus, ahí está la vidente no sé qué en Europa, y hablan y atinan a lo que están prediciendo. Porque entonces volvemos al libro de los Hechos, cuando esta mujer dice, tenía espíritu de adivinación, pero acertaba.
iba detrás de los apóstoles. Estos son siervos del Dios Altísimo. Era verdad lo que estaba diciendo, pero estaba incomodando a los siervos de Dios. Y entonces el peligro está en caer en una profecía que se sale de los parámetros bíblicos. Porque hoy todo el mundo anda buscando profetas, ¿verdad? Va a venir un profeta, vamos para que nos diga el futuro, vamos para que nos hable. Y gloria a Dios, porque la Biblia menciona en Efesios 4 que dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Dice 5 ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice. Por eso yo les he comentado, a mí me gusta cuando tenemos invitados acá, porque digo yo, son otros ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Eric, un maestro de la palabra. El pastor Julito, un evangelista, ¿verdad? Tiene otro mover. Y son unciones que van bendiciendo y van ministrando a la iglesia. Entonces, los profetas verdaderos sí existen, pero también la Biblia habla acerca de profetas falsos. Y estos profetas falsos ya se levantaban en los tiempos de la iglesia del inicio, llevando a la iglesia detrás de otro mover, detrás de otro espíritu, que no era el Espíritu de Dios. Por eso hablábamos la semana anterior que la Biblia dice que nosotros debemos juzgar las profecías, dice, y juzgar los espíritus, dice. No sé por qué algo sentí, no me gusta el espíritu de esta persona. Muchas veces es el Espíritu Santo dentro, redarguyendo y mostrando, ¿verdad? Y evidenciando a los que son verdaderos. Pero como hoy en día hay muchos niños espirituales, muchos que no han crecido, que no se han desarrollado, como dice el apóstol Pablo cuando llega con la iglesia de Corintios, mira, yo les traía vianda, les traía alimento sólido, pero ahí se están peleando de que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Entonces les voy a tener que dar lechita espiritual. Y ahí están los bebesones espirituales, ¿verdad? Así digo yo. Ahí está el bebezón ya tremendo, tamañón, 30 años en el Evangelio y todavía con actitudes de niño o de bebé espiritual, ¿verdad? Pero el Señor habla en otro pasaje y dice, ya no quiero que sean como niños, dice, llevados por todo viento de doctrina, como un barco que está en medio del mar o en medio de un lago grande y sopla el viento para acá y ahí va el barco, sopla para acá y ahí va, sino que afianzados en la verdad de Cristo. Y por eso dice la palabra que tenemos esta palabra profética más segura, dice. ¿Y cuál es esa palabra profética más segura? La palabra de Dios. Entonces se levanta por ahí alguien diciendo, miren que dice. A ver, vamos a ver, comparémoslo con la Biblia. Le hemos comentado también, ¿verdad? ¿Se recuerdan que el apóstol Pablo en el libro de los Hechos llega a una iglesia? Por eso miren, yo les felicito que tengan ahí su Biblia, que tomen nota, que vayan después a corroborar lo que hablamos. Porque dice que el apóstol Pablo llega a esta iglesia y dice el libro de los Hechos, y los de esta iglesia, dice, eran más nobles, dice. ¡Qué distinción la que le da a esa iglesia! ¿Pero por qué? Porque ellos escuchaban a Pablo, dice, y después iban a la palabra a confirmar y a ver, y a decir, esto que dijo Pablo, sí, aquí está, ¿eh? Esto no mencionó versículo, pero ya lo busqué y aquí está. Y entonces la palabra profética más segura, que es la Biblia, viene a confirmar cualquier otra profecía, o a desmentir, ¿verdad? O a desenmascarar, a decir, no, esa palabra no es de Dios. ¿Por qué no es de Dios? Porque eso no encaja en la palabra de Dios, en la palabra bíblica. Y entonces los discípulos tenían esta misma inquietud y se acercan con Jesús, y quizá como hoy en día muchos quieren saber, ¿verdad? O muchos queremos saber. Yo le he pedido al Señor muchas veces,
Y le digo, ¿se recuerdan que hablamos hace algún tiempo, un par de meses? Estuvimos enseñando de discernir los tiempos, conocer los tiempos. Yo le decía, Señor, que no esté la bendición aquí, que no esté el tiempo de visitación y nosotros mascando chicle, viendo para otro lado, ¿verdad? Sino que, digamos, vino la bendición y la sepamos aprovechar, ¿verdad? Y recibirla. Pero viene el Señor y empieza a hablar, y de eso quiero mencionar el día de hoy, y les dice, respondiendo Jesús les dijo, y miren qué lindo, porque lo primero que va a hablar Jesús, antes de hablar cualquier cosa, ¿cuándo serán estas cosas? Pues miren, va a haber un eclipse, ¿verdad? Así como estaban hablando muchos ahora, ¿verdad? O que no sé qué de Israel, que también son parte de las señales, lo vamos a ver en un momento. Pero lo primero que Jesús dice, y está en el verso 4, Mateo 24, 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Miren qué lindo. Porque entonces el Señor anticipa que en estos tiempos va a haber una operación de engaño, una operación de error. Cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia de Mileto, en el libro de los Hechos, él les dice, miren, yo me voy, ya no me van a ver, y detrás de mí, dice, vendrán lobos vestidos de ovejas, dice. Vendrá gente que hará comercio de ustedes. Miren qué tremendo, suena duro, ¿verdad? Pero la Biblia lo dice, no lo digo yo, ¿verdad? Sino lo dice la palabra de Dios. Dice, harán comercio de vosotros. Entonces, lo primero que les tengo que decir, antes de hablar de los tiempos finales, es, mirad que nadie os engañe, dice. Por eso más adelante dice, probad los espíritus. Todo aquel espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios. Aunque se vea muy, muy lindo, muy elocuente, muy sabio, muy lleno de conocimiento humano, si va en contra de la palabra, no es así. Y fíjense que aún el apóstol Pablo le tiene que escribir a la iglesia de Gálatas, me parece que eso, no recuerdo exactamente, pero les escribe y les dice, miren, si aún nosotros, dice, ¿quién nosotros? Apóstol Pablo. ¿A quién se refiere con nosotros? ¿Está incluyendo usted como apóstol? ¿Está incluyendo a Timoteo, a Silas, a Bernabé, a otros ministros? Dice, si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, y luego añade, o un ángel del cielo, dice, viene y les predica un evangelio diferente, ¿qué dice? Sea anatema, dice, esté bajo maldición, dice. Cuando alguien estaba bajo anatema, como cuando iba el pueblo de Israel caminando en el desierto, lo apartaban del campamento. Y decía, no, aquel está en anatema, no nos juntemos, no va a hacer que se nos pegue. Por eso dice la Biblia en Proverbios, júntate con sabios y serás sabio. Pero si prestamos atención a otras doctrinas o a otras enseñanzas, hoy más que nunca debemos pedirle al Señor estar apercibidos, con los sentidos espirituales atentos, como el Señor les repite tantas veces a las iglesias de Apocalipsis, y les dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, dice. Fíjense que a mí me sorprende algo con los perros, como tengo mis perritas, que a veces con los truenos, ¿verdad? Ahora que empieza a llover, mi perrita empieza a temblar. Y un día viendo en internet decía, ellos perciben otra frecuencia de sonido que nosotros no percibimos. Por eso aquellos silbatos de perro, ¿verdad? ¿Han visto esos silbatos? Uno, y no suena, ¿verdad? Yo no sé, y esto no suena. Pero está en una frecuencia que el perro sí escucha. Ahora, apliquémoslo espiritualmente a nuestra vida. Hoy más que nunca necesitamos estar en esa frecuencia de Dios, en esa frecuencia del Espíritu Santo, para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y entonces no dejarnos engañar, porque es tan fácil, ¿verdad? Miren cómo llegó la serpiente con Eva.
no llegó con mentiras totales. Decía uno de mis pastores, Satanás, dice, aún se disfraza como ángel de luz, dice. Imagínense eso. Satanás no llega, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, con cachos, cola de rojo y así, como hacía un personaje, Eugenio Derbez, ¿verdad?, haciendo una risa, así que, así, fea. No, porque nosotros lo miraríamos y reprenderíamos, te reprendo en el nombre de Jesús, o el Señor te reprenda, y salimos huyendo, ¿verdad? Pero el enemigo muchas veces va a llegar como aquel anzuelo de pez que dice, hoy vamos a pescar salmón. Al salmón le gusta este tipo de carnada. Le ponen la carnada que le gusta al pez que quieren pescar. Y entonces esos son los tiempos, y por eso el Señor habla y dice, mirad, dice, que nadie os engañe, porque estamos viviendo hoy en medio de una operación de error, de engaño, ¿verdad?, donde el enemigo quiere engañar. Y mencionábamos a Eva, y a Eva llega y le dice, es que el Señor les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol. Le cambió la doctrina. El Señor no había dicho eso. El Señor había dicho, no podrán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un árbol. Pero el enemigo le cambió la doctrina y sonaba parecido. Lo hemos dicho, ¿verdad? Ella quizá no prestó bien atención. Vamos a ver, sí, Adán me comentó algo de árbol, de no poder comer. Sí, pues, tiene razón la serpiente. Por no haber prestado atención espiritual, ¿verdad? Por eso, volviendo otra vez, dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero ahora vamos al desenlace. ¿Qué va a pasar entonces? Porque el enemigo quiere traer confusión, quiere traer engaño, pero el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces ahora viene el Señor y luego dice, habla del engaño y dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, dice. Esa palabra Cristo significa el Mesías o el ungido. Y eso es lo que se habla hoy, ¿verdad? Yo soy el ungido, yo soy en Apocalipsis, la Biblia menciona, cuando habla de la iglesia de Éfeso, dice, tú pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Entonces eso es la parte de engaño. Y luego termina el verso 5, dice, y a muchos engañarán. Ahora aquí empieza el desenlace del tiempo final. Y dice verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Miren qué lindo, porque hoy en día, cuando, sobre todo la gente que está más cerca, ¿verdad?, de la guerra, la gente de Europa, por ejemplo, muchos han buscado huir a otros países, emigrar. Yo he oído de programas de inversión en otros países donde, para la gente de Europa, donde dicen, mire, venga aquí a Latinoamérica, invierta tanto, le damos la ciudadanía y ya se queda aquí tranquilo y se olvida de la guerra. La gente está preocupada, pero el Señor alerta y dice, miren, van a oír de guerras y rumores de guerras, pero no os turbéis, dice. No se inquieten. Como cuando habla el Señor en Filipenses y dice, por nada estéis afanosos. Y aquí incluye estas malas noticias también que hoy en día se están dando. Miren lo que pasó ayer en Israel, ¿verdad? Atacado, no fue tanto el daño, porque gracias a Dios no los dañó, sino que es algo inédito, que no había sucedido antes, que Irán directamente se atribuyera el ataque para lanzarse en contra de Israel. Y luego viene Jesús mismo y dice, pero miren, dice, no se turben porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ahora, en la Guerra Fría, cuando la humanidad vio las pruebas nucleares, yo estaba viendo una comparación de las bombas nucleares, y era algo así como que la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que destruyó completamente las ciudades,
no recuerdo si tenía como 2 o 10 kilotones de potencia, algo así. Perdonen que no recuerdo ese detalle. Pero lo que me impresiona es de que la bomba más grande que probó Rusia tenía 50. ¿Cuántas veces más la bomba de Hiroshima? Y el mundo ha visto. Y hoy nosotros nos conectamos a YouTube, buscamos explosión atómica, explosión nuclear, bomba de hidrógeno. Y vemos cómo se extiende el fuego, pasa consumiendo todo. Y lo vamos a leer en un momento en Segunda de Pedro. Y destruye. Pero entonces, en ese tiempo, yo me recuerdo que hasta fui a ver una película que se llamaba Un día después, dice. Y esa película hablaba de un día después de la destrucción nuclear sobre el mundo. Alguien apachó el botón, hasta había una canción, se recuerda, una canción de rock latino, que decía, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apacha el botón? Dice, había temor en ese tiempo. Y metió un temor y un miedo en la humanidad, de que había una destrucción inminente, ¿verdad? En cualquier momento, una persona tomada por espíritus, incluso inmundos, ¿verdad? O demoníacos, alguien endemoniado, se le va a pacha el primer botón y ahí se termina todo. A un botón de distancia, ¿verdad? Pero entonces habla el Señor y le dice, miren, es necesario que todo esto acontezca. No es como opcional, ¿verdad? No es como que, miren, quizá hayan guerras y rumores de guerra. No, miren, esto está incluido, es necesario que acontezca, dice Jesús, ¿verdad? Pero aún no es el fin, dice. Porque se levantará nación contra nación. Y quiero ir un poco rápido porque quiero llegar a otros puntos. Ya hemos hablado antes de esto, cuando habla nación contra nación, reino contra reino. Todas estas guerras que se dieron en los Balcanes, en las antiguas repúblicas socialistas que estaban unidas a Rusia, como Bosnia, Herzegovina y todo, no fueron guerras donde habían pleitos raciales, ¿verdad? Una raza contra otra raza, nación contra nación, reino contra reino, raza contra raza. También hemos hablado que es reino de las tinieblas contra el reino de la luz, ¿verdad? Pero lo más lindo de todo es que el enemigo muchas veces va a querer estorbar la obra, ¿verdad? Callar el mensaje de Dios. Pero el Señor habló y dijo, las puertas del Hades, dice, imagínense, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Sí? O no sé si le puede dar un aplauso al Señor, es que a mí me emociona esto, porque qué lindo, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Y luego sigue hablando y dice, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Qué nos sucedió hace 4 años, ¿verdad? Con la pandemia del COVID? Terrible, ¿verdad? El miedo que había en toda la gente de salir, de no tener contacto, no se relacionaba uno con nadie, solo a distancia, tal vez una videollamada. Son pestes, hambres, terremotos que también han habido. Pero luego en el verso 8 añade y dice, todo esto, dice, principio de dolores. Ahora quiero que me acompañen rápidamente a Apocalipsis 12, porque menciona la Biblia entonces acerca de un principio de dolores, que es lo que estamos viendo hoy. Y el principio de dolores, y lo vamos a ver aquí en Romanos 12, dice Romanos 12:1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, ¿saben qué es lo que me encanta de Apocalipsis? Que Apocalipsis es, yo me imagino, como esas comunicaciones de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que en la Segunda Guerra Mundial los nazis crearon esa su máquina Enigma, ¿verdad? Y cuando los aliados interceptaban los mensajes, ¿verdad? Dice mi tía que las rosas ya florecieron y se quedaban en la luna, ¿verdad? ¿Y qué quieren decir? Porque están hablando en clave. Y aquí en Apocalipsis el Señor habla en clave, pero nos deja ver algunas cosas
Porque, por ejemplo, menciona y dice que tenía una corona de 12 estrellas. Y uno piensa rápidamente, dice las 12 tribus de Israel. Entonces habla de un Israel que hemos estudiado ahora en Romanos 12, que dice en verso 2, que estaba encinta, dice, y clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Ahora miren qué lindo, porque entonces lo que está aconteciendo en el mundo de los tiempos del fin tiene que ver con Israel, que ha entrado en dolores de parto, pero también tiene que ver con una iglesia que va a ser dada a luz, pero no es cualquier iglesia, no es toda la iglesia, como se ha dicho, usted aceptó a Cristo, qué bueno, no importa que usted no se consagre, no importa que usted no busque de Dios, porque usted ya aceptó. Y entonces dice la Biblia, en la palabra de la buena semilla, que parte de la semilla cayó en buena tierra, pero dice que no todos dieron fruto igual. Dice que uno dio fruto a 30, otro dio fruto a 60 y otro dio fruto al 100 por uno. Y entonces ahora, este hijo que habla acá, y que lo vamos a ver en un momento, es la iglesia que hoy en día está dando fruto al 100 por uno. Cuando el Señor habla en los evangelios y dice, velad y orad para que seáis tenidos por dignos, dice, de escapar de las cosas que han de venir, quiere decir que no todos van a ser tenidos por dignos. Por ahí hay una película del mundo, ¿verdad? Estas de Marvel, donde sale aquel personaje y muchos quieren levantar su martillo, ¿verdad? Dice, es que no puede porque no es digno. Y él va y él sí es digno y la levanta. Pero ahora viene el Señor y habla en su palabra y dice que va a haber un grupo que sí va a ser digno de escapar de las cosas que han de venir. Y lo vemos también en la iglesia de Apocalipsis, en Apocalipsis 3, búsquenlo después en sus casas por cuestión de tiempo, cuando dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice. Miren qué lindo, por cuanto has guardado, dice, yo también te libraré de la hora de la prueba que está por venir sobre todo el mundo, dice. ¿Lo tiene ahí, Mirnita? No. Tengo el 3, pero andaba buscando por cuánto, pero con eso. Sí. Pero miren qué lindo. Entonces, quiere decir que hay dolores de parto que involucran a Israel, involucran a la iglesia, pero no involucra a toda la iglesia. Ya mencionamos lo de la semilla, ya mencionamos lo de Apocalipsis 3 con esta iglesia. Y podríamos seguir también cuando Juan ve multitudes que vienen vestidos de blanco. Y el que le está revelando le dice, ¿quiénes son estos? Pues no sé, Señor, buena pregunta. Qué bueno que la hiciste, pero tú lo sabes y tú eres el que me estás dando la revelación. Y le responde en Apocalipsis, no me recuerdo si es Apocalipsis 7, y le dice, estos son, dice, los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces hay turnos, hay grupos. Hay un grupo que va a ser arrebatado antes de la tribulación, que es el que habla Tesalonicenses 4, cuando dice que el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces ese es el grupo que se va. Y cuando empiezan a suceder todas estas cosas, y miren, solo quiero terminar aquí con Apocalipsis 12, y dice que se apareció un dragón, verso 3, verso 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Ahí está hablando de Satanás, ¿verdad? Y verso 4 dice, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo en cuanto naciese, dice. Hoy se ha desatado una persecución en contra de la iglesia. Fíjense que hemos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, para mí uno de los puntos más ásperos entre la iglesia y el mundo es uno de los puntos es el del movimiento LGTB, porque son, ¿cuál es la palabra que utilizan? Son homofóbicos, dice. Odian a los
Y eso no es así, y lo hemos dicho y lo volvemos a aclarar, y tenemos que aclararlo también por los que nos ven a través de internet. Nosotros no odiamos, porque entonces tendríamos que odiar a todos los pecadores. Aquel peca en esto, lo odiamos, aquel peca en lo otro, lo odiamos. No, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado y quiere que nosotros salgamos del pecado. Y aún el apóstol Pablo le escribe a la iglesia, no recuerdo a qué iglesia es, pero empieza a mencionar varios pecados, incluyendo estos, y luego les dice: y esto erais algunos de vosotros. Entonces, más que atacar como nos quieren hacer ver, nosotros decimos, les damos un mensaje de salvación donde la Biblia dice: Jesús salva, Jesús liberta, y no importa que quizá el enemigo los haya querido atrapar o los haya querido envolver en estos pensamientos, ideologías o aún de espíritus inmundos. Dios es todopoderoso para sacarlos, pero no los odiamos. Pero ellos sí dicen que nosotros los odiamos, y ellos sí nos odian a nosotros y nos atacan. En los desfiles que hacen, sacan a Jesús crucificado y con insignias de sus movimientos. Y eso es una falta de respeto. Piden respeto y ellos no respetan. Pero entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que hay un ataque en contra de la iglesia. Y cuando se habla la verdad, choca con el pensamiento del mundo. Y entonces ahí está el dragón. Está como en sus marcas, listos, solo esperando que suene el disparo y dejarse venir en contra de la iglesia. Por eso decimos, la iglesia que se va a quedar a la tribulación no la va a pasar muy bien. Y en Mateo 24, porque llegamos hasta un versículo, pero en los versículos que sigue, dice: y os entregarán unos a otros. Ahí ya está hablando del tiempo de la tribulación. Pero ahora quiero que me acompañen a Lucas 21, 28. Porque miren qué lindo todo lo que la palabra de Dios nos va mostrando. Nos habla de un periodo pretribulacionario que dice son principios de dolores. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que dice que cuando una mujer empieza con los dolores de parto, ya no se puede detener. Ya solo se espera el inminente nacimiento. Y dice, en un día, dice, fue dada a luz una nación. La que se va, y también la Biblia lo menciona, habla acerca de las bodas del Cordero, dice. Yo quiero irme. Yo digo, Señor, que seamos tenidos por dignos de escapar, que seamos tenidos por dignos de ir. Lucas 21, 28. Miren, leamos desde el verso 25 mejor. Ahora, estamos hablando de los principios de dolores, y todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo vemos y decimos, es necesario que todo esto acontezca. Operación de engaño, rumores de guerra, pestes, hambres, terremotos, principio de dolores. Pero aún no es el fin, es previo al arrebatamiento. Y luego menciona acá y dice, y habrá señales en el sol. ¿No hemos visto señales en el sol? Acabamos de ver una, ¿verdad? El lunes pasado, un eclipse de sol total por América. Y dice, en el sol, en la luna, en las estrellas, dice. Hablaban, yo veía en los videos que estuvieron saliendo en redes sociales, que junto con el eclipse iba un cometa, estrellas, ¿verdad? La luna involucrada. Y entonces miren lo que dice. Y en la tierra, angustia de las gentes, dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, dice. Pero miren qué lindo, porque otra vez el Señor nos está hablando en figura, y dice que cuando habla del mar y habla de las olas, habla también del mundo. Porque cuando vemos las bestias que salen en Apocalipsis 13, dice, vienen del mar, vienen de las naciones, vienen del mundo, de esos moveres. Pero la gente está confundida, dice, está angustiada. Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor
y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, dice. A veces vemos, ¿verdad?, en las películas que vienen, yo he visto varias películas y como dicen, pasan las películas, pasa en la vida real, ¿verdad? Muchas cosas que han descubierto no las han sacado a toda la gente, porque crearía una histeria colectiva, ¿verdad? Todos empezarían a saquear supermercados, se volvería un caos, se rompería la civilización como la conocemos. Pero los que han podido ver, estudiar las estrellas, ver las cosas que van a saber, y dice, y temor y expectación por las cosas que sobrevendrán, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ahora, acá ya está hablando del periodo post-tribulacionario. Hay principio de dolores antes de la tribulación, está la tribulación y está la segunda venida, lo que leíamos en Mateo 24, que dice, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Son diferentes acontecimientos, pero me gusta lo que dice el verso 28, porque eso aplica para nosotros hoy como iglesia, porque dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, cuando empiecen los dolores de parto, cuando empiecen las primeras señales, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza, dice. A mí me gustó mucho una enseñanza que escuchaba donde hablaba de una persona jorobada que el Señor sanó, pero decía que cuando alguien está jorobado, va así caminando, ¿verdad? Entonces deja de ver hacia arriba, deja de ver las cosas del cielo y solo está viendo las cosas de la tierra. ¿Cuántos jorobados espirituales habrán hoy en el mundo? O dejémoslo en el mundo. ¿Cuántos jorobados espirituales habrán hoy en las iglesias? Solo viendo la tierra, solo viendo el mundo, solo las prédicas de que serás rico, tendrás riquezas, que Jesús se hizo pobre para que fuéramos enriquecidos. Y lo hemos enseñado, que no estamos en contra de la riqueza ni de la bendición de Dios, porque la Biblia dice, deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que Dios desea, que seamos prosperados en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Es integral. Pero hoy ha habido un desequilibrio en la iglesia. Por eso se va a quedar. Por eso es que la Biblia menciona que cuando habla del pueblo de Israel, que entra a la tierra prometida, pero no lo deja en el Antiguo Testamento, se lo lleva al Nuevo Testamento en 1 Corintios 10, y dice, y de la mayoría de ellos no se agradó el Señor, y por eso quedaron postrados en el desierto. Por eso habla acá y dice, cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora miren cómo cambian aquí las cosas. Porque para unos es temor, ¿verdad? Miren que Irán le atacó a Israel. Se viene la Tercera Guerra Mundial. Europa se prepara. Alemania está movilizando sus tropas. Francia ya anunció el envío de tropas a no sé qué país. Ya van a integrar a Ucrania a la OTAN. Y todas las noticias que estamos oyendo, ¿verdad? Y ahora en el Medio Oriente, para ellos es angustia. Pero cuando nosotros vemos, decimos, ¡ay! Nuestra redención se acerca. Entonces lo que es una mala noticia para el mundo viene a ser una buena noticia para nosotros. Y acompáñenme rápidamente a Romanos 13:11. Y voy a ir ya finalizando el día de hoy. Pero miren lo que dice acá en Romanos 13:11. Y dice, y esto, dice el apóstol Pablo, conociendo
Pero miren qué lindo, leamos mejor el verso 10. Porque desde el 9 está hablando del amor. ¿Se recuerdan lo que hablamos la semana anterior? Que en el mundo hay temor, pero en la iglesia lo que el Señor quiere es no que haya temor. Me consagro por miedo, me consagro para no quedarme en la tribulación, me consagro por temor. Eso no es lo que Dios quiere, sino que lo que Dios quiere es amor, y por eso habla en los versos anteriores, está hablando del amor, no temor, sí amor, porque el perfecto amor echa afuera todo temor. Y entonces en el verso 11 dice, y esto, conociendo el tiempo, dice, que ya es hora de levantarnos del sueño. Miren lo que está hablando el apóstol, se incluye él, porque no dice, ya es hora que se levanten del sueño, se incluye él, y dice, ya es hora de levantarnos. ¿Quiénes? Nosotros, incluyéndome yo. Pablo, usted, perito arquitecto de la iglesia, apóstol de Jesucristo, que el Señor se le reveló en el camino a Damasco. Sí, yo me incluyo. Ahora, si el apóstol Pablo se está incluyendo, todos nosotros también estamos incluidos, ¿verdad? Porque necesitamos levantarnos del sueño, de esa pereza de que, sí voy a buscar al Señor, sí. Por eso en otro pasaje dice en la Biblia, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, dice, y te alumbrará Cristo. Pero miren lo que sigue a continuación, dice, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora, dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Acompáñenme rápidamente a 2 de Pedro 3, y con esto vamos a finalizar el día de hoy. Pero miren lo que dice acá, 2 de Pedro. Miren, 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, dice, que en los postreros días vendrán burladores, dice, andando según sus propias concupiscencias. Miren, gente que se burla de la palabra de Dios, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y estos otra vez con ese cuento del arrebatamiento y el rapto y que no sé qué. Ya aparecen Pedrito y el lobo, ¿verdad? O cualquier otra historia. Dice, verso 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Verso 5. Estos ignoran voluntariamente, es decir, que ellos tomaron la decisión de ignorar. Dice, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, dice. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí está lo tercero que le preguntaron al Señor, ¿verdad? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y luego del fin del siglo, porque ahí está el siguiente acontecimiento. Pero en este acontecimiento, la iglesia ya se ha ido. Los que subieron de la tribulación rezagados también ya llegaron. Y son los juicios finales. Pero dice el verso 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9, y este es el que me encanta, porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y miren qué lindo aquí, porque hoy es un mensaje de salvación que se abre para todos, porque dice, Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, para con todos, para
para conmigo, con toda la iglesia, porque ninguno de nosotros ha dado la talla, ha dado la estatura, ninguno de nosotros ha llegado. Anhelamos, sí, y estamos ahí: Señor, que sea tenido por digno, Señor, que pueda consagrarme, Señor, ayúdame a vencer estas áreas, Señor, y estamos constantemente buscando agradarle. Pero dice: es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren qué misericordia la del Señor. Y hoy sí voy terminando, pero miren verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Vendrá como ladrón en la noche. El ladrón sorprende, no avisa, ¿verdad? No va a llamar: miren, señores del banco, prepárense porque vamos a llegar a robar. Se arman o cierran el banco ese día. No, llegan de sorpresa. Pero en otro versículo la Biblia dice: velad y orad para que ese día, dice, no os sorprenda como ladrón. Quiere decir que la iglesia novia, la iglesia que será arrebatada, que se irá con el Señor, esa iglesia novia va a saber el día. Como cuando Eliseo y Elías sabían el día en que Elías iba a ser arrebatado. Elías sabía que él iba a ser arrebatado, y también a Eliseo le habían revelado, y dijo: yo no me le despego, yo le arrebato la doble bendición. Y cuando llegan los hijos de los profetas y le dicen: mira, ya sabes que tu Señor va a ser arrebatado. Sí, por eso no me le despego, aquí ando a la par. Entonces la iglesia del final, la iglesia novia que se va a ir arrebatada, va a saber con anticipación, no sé con cuánto. Pero cuando el Señor dijo: del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, pero dijo: nadie sabe ahora, pero no dijo: ni sabrán. Porque entonces, si la iglesia no supiera el día de su partida, sería sorprendida como ladrón, y la iglesia no va a ser sorprendida. Y entonces dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, yo me imagino como la bomba atómica, ¿verdad? Pero dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos? Pero quiero pasar al verso 13. Y aquí viene la promesa final para la iglesia. Pero dice: pero nosotros, dice, esperamos, según sus promesas, dice, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y hoy sí concluyo. Aquí apago mi Biblia. Y miren qué lindo, porque decía una publicación que vi en redes sociales. Decía: Dios lo que promete, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios ha prometido, lo va a cumplir. Si cumplió venir a morir, a sufrir, a ser clavado en una cruz, a ser humillado, escupido, azotado, ¿cómo no va a cumplir venir por esa novia, por esa esposa que habla también la Biblia en Efesios? Por eso, aunque en el mundo haya expectación de mal, nosotros decimos: nuestra redención se acerca. Inclinen su rostro esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, papito,